Y ahora sí, seguimos viajando. Vamos a recibir a George Centeno desde Ecuador. George, ¿nos escuchas? Sí, hola, sí, Ramiro, ¿me escuchas? Te escucho Sí. perfecto. Te estábamos dando la bienvenida al programa, a este programa, bueno, pero a todas las semanas que a partir de ahora nos vas a acompañar con una columna. La verdad que es un placer tenerte con nosotros, sos consultor en ecoturismo, a ver si lo he dicho bien, ecoturismo genuino, y la verdad que vamos a poder abordar muchos temas con vos porque, bueno, te dedicas a todo lo que tiene que ver con esto. Muy bienvenido y, bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias igualmente, Ramiro, el placer es mío estar aquí en como columnista de 360 Travel. Un honor, siempre un gusto poder compartir las maravillas de Ecuador y lo que nos apasiona de acá, ¿no? El turismo. En este caso vamos a tener un invitado muy especial, como tú ya lo dijiste. Vamos a estar con Rodrigo Salas, que es un especialista aquí en los Andes ecuatorianos, en las montañas, ¿no? Bien, bueno, vamos a darle la bienvenida a Rodrigo Salas, que nos acompaña hoy en Pasaje Abierto. Rodrigo, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días y buenas tardes para quienes nos escuchan en otras latitudes. Qué gusto estar aquí con ustedes, Ramiro y George. Bien, la verdad que es un placer tenerte con nosotros. Y hoy vamos a abordar un tema muy particular, George, que es el turismo de montañas en los Andes ecuatorianos. ¿Es así? Sí, exactamente. Es el turismo que se hace en las montañas, parte de la cordillera de los Andes en el tramo que pasa por el Ecuador. Bien, bueno, primero ubicanos un poquito, contanos acerca de cómo están conformados los Andes en Ecuador. Sabemos que ocupa diferentes provincias. ¿Cuántos kilómetros son los Andes en esta región? Y bueno, y además, ubicándonos geográficamente, vamos a poder adentrarnos en todas las actividades que tienen que ver con el turismo y específicamente, bueno, con la montaña y la aventura. Claro que sí, Ramiro, pues los Andes en el Ecuador atraviesan prácticamente todo el país, desde el norte en la frontera con Colombia hasta el sur en la frontera con Perú. Más o menos recorren casi unos 1000 kilómetros de todo el país, y en el Ecuador se divide en dos ramales, en la cordillera occidental y la cordillera oriental. Es decir, los Andes en el Ecuador hacen de muro natural entre la región andina y la Amazonía hacia un lado y con la costa pacífica hacia el otro lado. Eso hace que entre las dos cordilleras se forme un callejón que le llamamos el callejón interandino, donde quedan la mayor cantidad de ciudades, se puede decir, importantes que se encuentran en el Ecuador. Es por eso que el acceso a las montañas en el Ecuador es súper fácil, porque hay ciudades importantes que están muy cercanos a las grandes elevaciones. Significa que para visitar una como la que están viendo en el video en este momento, que es el volcán Cotopaxi, de hecho la segunda mayor elevación del país, tú necesitas salir por ejemplo, una ciudad como Quito. Sales en la mañana, al mediodía, llegas allá, ingresas al refugio, sales a medianoche a la cumbre, normalmente llegas en la mañana, 6, 7 de la mañana, y al mediodía estás de regreso almorzando en tu casa. Entonces, los Andes en el Ecuador, a diferencia de otras partes o de otras latitudes de los mismos Andes en otros países, te permiten visitar muchas montañas en poco tiempo. Tienes opciones de hacer visitas de un día, de 2 días, o en otros casos incluso de expediciones de varios días, dependiendo de la montaña a la que estás yendo. Y te da la opción de tener visitas en baja, media y alta montaña. Otra característica particular de los Andes en el Ecuador es que, como estamos en la línea ecuatorial, obviamente, la alta montaña para nosotros empieza prácticamente a partir de los 4.900, 5.000 metros de altura. En las latitudes de Argentina, de Chile, ya en los Andes patagónicos, alta montaña se considera desde los 2.000 metros. En cambio, para nosotros, 2.000 a 3.000 metros es todavía baja montaña, de 3.000 a 5.000 es media montaña, y de recién de 5.000 para arriba es alta montaña. Y es un poco una diferencia de nuestros Andes con otras latitudes, ¿no? Nosotros tenemos cerca de unas aproximadamente 70 o 80 elevaciones sobre los 3.000 metros de altura. De esas tenemos 9 que sobrepasan los 5.000 metros y una que sobrepasa los 6.000 metros, que es el Chimborazo, la mayor elevación del Ecuador, pero que tiene una característica importante también, que de acuerdo al ensanchamiento en la línea ecuatorial del mundo, es el punto más alejado del centro de la Tierra. Entonces, aunque obviamente hay montañas como el Everest y los Himalayas que son mucho más altos desde el nivel del mar, medidos desde el centro de la Tierra, cuando llegas a la cumbre del Chimborazo,
estás en el punto más alejado del centro de la Tierra, o también llamamos en el punto más cercano al Sol, ¿no? Bien, bien. Bueno, tiene muchas características particulares porque era lo que decía al principio, al ser tan extensa y recorrer diferentes países y diferentes regiones, va a tener, bueno, particularidades distintas. Me quería quedar un poco con esto que decías, bueno, de la altura, característica de Ecuador y de las montañas en esta zona, y con el acceso. ¿Cómo es el acceso? ¿Cómo se puede acceder? ¿Quiénes pueden acceder? Porque veíamos en las imágenes que, bueno, tiene que ver también con la fuerza propia, tal vez con la destreza para poder escalarlas, pero me imagino que también hay diferentes actividades según el público que demande cada servicio. ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? Exactamente, me encanta la pregunta, Ramiro, porque justamente las Andes ofrecen variedad de actividades para diferentes tipos de nichos y diferentes especializaciones. Por ejemplo, el día de ayer, justamente el día de ayer domingo, estuve en la cumbre del Ruco Pichincha. Es una montaña que queda al ladito de Quito, de hecho es la montaña de Quito, y esa montaña, la cumbre de esa montaña está a 4.696 metros de altura. O sea, si tú lo comparas con muchas montañas ya en el sur o en los Alpes, ya estaríamos hablando de una zona glaciar. Sin embargo, acá todavía es un páramo y luego una parte de roca. Y tienes un teleférico que te llega hasta casi los 4.000 metros de altura. Entonces, para gente que no quiere llegar hasta arriba, que no tiene mucha técnica, coge el teleférico, llega a los miradores que tiene esa zona de alta de Quito, se toma un café o algo así y luego baja. Hay personas que quieren hacer un poco más, entonces tiene senderos a través del páramo que puede recorrer, que no tiene mucha dificultad, incluso está en un sitio que se llama la Cueva del Oso, es bastante fácil para mucha gente llegar. A partir de eso, en cambio, ya puede llegar hasta la roca y hasta arriba, hasta la cumbre, para gente que ya está más habituada, con mayor preparación física y que quiere hacer más. Luego de eso, tienes muchos otros sitios de montaña, en donde vas subiendo, y obviamente, para la gente que le gusta estar preparada, puedes llegar a justo lo que estamos viendo en el video. Esa es la cumbre del Chimborazo, para la cual ya necesitas obviamente una condición física, aclimatación a la altura, equipo técnico especial para alta montaña, y obviamente una preparación, se puede decir hasta psicológica, para subir hasta esa altura, porque obviamente caminas por varias horas con poco oxígeno y es algo chévere. Entonces tienes varias actividades en cuanto a montaña, pero no solamente es en eso, sino también te puedes imaginar que el ciclismo de montaña acá en el Ecuador es una actividad bastante practicada, porque sacas la bicicleta y en poco tiempo, en menos de 30 minutos, estás en una montaña como para poder hacer recorridos intensos y bastante interesantes, tanto de subida como del conocido downhill. Luego tienes zonas de camping bastante armadas, en zonas que son desde zonas bajas, medias y altas. Obviamente, cuando digo zonas bajas, yo estoy hablando de 3.000 metros, ¿no? O sea, 3.000 metros para nosotros todavía bajo. Y que te permite pasar incluso tiempos en familia. Hay un sitio muy cercano que es el Purulagua, por ejemplo, aquí que está a más o menos 20 kilómetros, que está casi en la línea ecuatorial, o sea, en la mitad del mundo. Y es un cráter, un volcán donde tú puedes acampar ahí adentro. De hecho, hace unos 2 años me fui a pasar Navidad ahí dentro del cráter con mi guagua, con mi nena. Armamos la carpa con los amigos y todo. Entonces, te da opción de hacer actividades de todo lo que es al aire libre, todo lo que en inglés le llaman el outdoors. O sea, desde camping, desde senderismo suave, senderismo más difícil, montaña, alta montaña, escalada. Tenemos zonas de escalada, roca impresionantes y sitios como el que podemos ver ahorita en la imagen, que es la laguna del Quilotoa, donde podemos dar una vuelta completa en todo el cráter que pueden ver ahí. Entonces, eso es un cráter que más o menos tiene un recorrido de aproximadamente 12 kilómetros, lo puedes recorrer en unas 6 horas más o menos, y tiene dentro del cráter una laguna de un color verde intenso por los minerales volcánicos que tiene, ¿no? Entonces, así como veíamos imágenes de alta montaña, también vemos imágenes de trekking como el que estamos viendo ahí. Este está a una altura aproximada, llega a la máxima a 3.800, 3.900 metros. Donde ustedes ven que el paisaje todavía no es glacial, sino más bien es de un páramo, es obviamente un poco frío. Ustedes ven que está haciendo el sol, sin embargo estamos con nuestras chompas y gorros de frío porque hace frío. Y te da opciones de generar muchas actividades y experiencias diferentes, tanto para gente súper técnica como para gente que simplemente le gusta pasar un tiempo en la naturaleza, ¿no? Que eso, agregándole, se está volviendo súper interesante en la época actual, porque desde la época del COVID-19, desde que se eliminó la cuarentena, vemos que todo el mundo está queriendo salir a la naturaleza. Aquí en el Ecuador
las montañas que estamos viendo en las imágenes, el que estamos viendo es la cumbre del Liniza Norte, son sitios que tú puedes llegar en un día desde Quito. De hecho, en esa montaña que ustedes ven en la pantalla, estuve el día jueves de la semana pasada haciendo cumbre justamente ahí, con condiciones un poco diferentes, porque ese día teníamos nieve y hielo, porque cambian así las condiciones de acá, pero es una montaña en la que sales en la mañana de Quito, llegas a la cumbre y en la tarde estás de regreso tomándote un cafecito en tu casa de nuevo. Estas son unas de las, yo diría, características y posiblemente ventajas principales que te ofrecen los Andes en el Ecuador, ¿no? De paisajes impresionantes como vimos de una laguna, de roca como la que acabamos de ver ahorita, o de glaciar como las imágenes que vimos de Cotopaxi y del Chimborazo, ¿no? Bueno, impresionante. Muchas gracias por la aclaración, muy preciso. Te hacía justamente esta pregunta porque tal vez cuando uno piensa en turismo de montaña está pensando en complicaciones, en un buen estado físico, en que hay que tener condiciones muy particulares, y vos estás contando que hay una diversidad no tan solo paisajística de montaña, sino también una diversidad de servicios, lo que, bueno, es muy interesante. George, te doy el paso que me estoy apropiando de la entrevista. Claro, no, Ramiro, sí, estamos acá en Ecuador y bueno, conocemos del área del tema de los Andes, ¿no? Estamos muy familiarizados acá y qué importante estar con Rodrigo, que bueno, es un especialista, ¿no? Por eso está él hoy invitado. Gracias, Rodrigo, por estar aquí. Te mando un abrazo y un saludo cordial y bueno, pasando las fiestas de Quito también, aprovechando. Gracias por estar aquí, claro Rodrigo. Sí, George. Y muchas gracias por la invitación también, el gusto. Tenemos algún dato, también alguna congresilla, ¿verdad? Rodrigo, sí, antes te quería hacer una consulta que tenía que ver con algo que nombrabas hace un momento, que tenía que ver, bueno, con el ecoturismo y la tendencia que está resurgiendo, se está posicionando. Sabemos que el ecoturismo ya venía siendo un turismo bastante demandado, pero ahora con la pandemia como que se instala y se consolida como una tendencia bastante demandada. Justamente hace unas semanas hablábamos con el presidente de la Cámara de Turismo Argentina y él nos comentaba, le pedíamos su opinión acerca de cómo iba a ser el turismo post pandemia una vez ya llegada la vacuna. Porque muchos creemos que esta pandemia ha venido un poco a enseñar otras formas de hacer turismo, otras formas de viajar. Y él justamente no era tan positivo al momento de pensar esto. Y él lo que pensaba era que era una tendencia justamente por lo que estamos viviendo, pero una vez acomodadas las cosas, la gente iba a volver a hacer el turismo que tradicionalmente hacía. ¿Cuál es tu opinión respecto a esto y cómo lo ves vos en tu contexto y con los servicios que ustedes tienen? Yo creo dos cosas. La primera es que la montaña es adictiva. Entonces, una vez que saliste, que llegaste a tu primera cumbre, que experimentaste la sensación de libertad que tienes allá arriba, del premio al esfuerzo que realizas, yo creo que básicamente mucha de la gente que está empezando a hacer montaña ahora, una vez que pase la pandemia, no lo va a dejar, porque se vuelve ya parte ya no de una práctica, sino de un estilo de vida, primero. Y segundo, yo creo que es una gran oportunidad, una oportunidad de oro, no solamente para promocionar la actividad, sino para direccionar una adecuada práctica de esta actividad. Es decir, cuando vas a la montaña, normalmente de acuerdo al tipo de actividad que vas a hacer, en función de cada vez más alto y más técnico, va requiriendo de mayor tipo de preparación, tanto física, es decir, en la práctica del montañismo, el turismo de montaña ayuda a tu salud en este caso, y adicionalmente también te genera economía porque empiezas a trabajar también con nuevos equipos, es decir, para que la gente no vaya a la montaña casi como va al centro comercial, ¿no? Sino que vaya preparada con los equipos adecuados para que tengan una mejor experiencia. Entonces, no se trata solamente de promocionar la actividad, sino de promocionar la práctica adecuada. Acá tenemos algunos hashtags que utilizamos bastante. Uno de ellos que a mí me encanta utilizar personalmente es el de si vino en tu mochila, se puede ir en tu mochila. En relación a que cuando llegues a un sitio natural, si llegaste con cosas para comer, la botella de cola, de lo que sea, si llevaste tus chocolates o si llevaste lo que sea, todo después de que comas, todos los empaques y toda la basura te las lleves contigo mismo, regresa a tu casa. Ni siquiera a la entrada del parque o del área natural, sino a tu casa. Es para que las personas que van a las montañas
o a los sitios naturales empiezan a tener un tipo de comportamiento adecuado. Entonces no solamente es promocionar, sino también educar a la gente para que pueda hacer eso. En la pantalla les voy a enseñar una infografía que sacamos justamente el año pasado, un tipo de material donde ustedes van a ver aquí que hablamos de cuál es el tipo de vestimenta adecuada que necesitas para visitar un sitio natural, y este tipo de vestimenta de acuerdo a la actividad, si vas a hacer solamente un trail, si vas a hacer escalada, si vas a hacer alta montaña, etcétera. Entonces, para mí, no creo que vaya a pasar de moda esto. Obviamente habrá un margen de gente, como les decimos acá, noveleros, que sí pasará, pero mucha gente se va a enganchar con eso. Pero si se enganchan con eso, no solamente es promocionarles, sino educarles para que realicen una práctica de visitas a áreas naturales adecuada y que eso nos permita manejar productos sostenibles, ¿no? Y esa educación no va solamente al visitante, sino a los emprendimientos, a los hoteles, a los restaurantes que están en esas zonas, para que ellos también pasen la misma información a sus visitantes y puedan tener material como de este tipo, como el que les enseñaba, dentro de sus establecimientos, para que cuando la gente llega y diga, o sea, así es como yo debo subir. A mí me parecía muy interesante porque cuando generamos esta información y colocamos en el teleférico que les mencionaba, pusimos la infografía de vestimenta adecuada, ¿no? Entonces mucha gente que estaba en la boletería, compraron el ticket, se quedaba viendo la infografía, se quedaba viendo a ellos cómo están vestidos y decían, oye, como que no estamos para ir a la cumbre, o sea, mejor vamos a Quisito nomás y la próxima venimos más preparados para ir a la cumbre, ¿no? Es un proceso que toma un poco de tiempo, pero que se puede hacer, y más bien es una oportunidad que ahora no podemos desaprovechar por nada del mundo. Bueno, súper interesante lo que estás contando. Siempre es bueno saber cuáles son las reflexiones que hacen los expertos que trabajan, en este sentido. Ahí, vos nos estás diciendo que tu visión es un poco más amplia, y también vamos a coincidir en esto de que tal vez alguien que no lo ha hecho antes, que prueba a hacerlo ahora, difícilmente lo deje de hacer a medida que pase el tiempo, sino que va a demandar un poco más. Hablábamos también anteriormente acerca de los volcanes, que también son característicos en esta zona. Sabemos, que hay algunos que están en actividad, y quiero que me describas un poco qué es un volcán en actividad, qué precauciones hay que tener, si es que hay que tenerlas, y si existe alguna época en el año en el que está en mayor actividad que en otra. Me encantan las preguntas que hacen porque me da una opción de explicar un montón de cosas de detalle que son espectaculares de las características de los volcanes de acá en Ecuador. Primero, tenemos muchos volcanes activos. Cuando uno escucha activo, enseguida piensa en un volcán que está lanzando fuego y llamas y todo eso, ¿no? Pero en los volcanes existen diferentes niveles de actividad. Entonces tenemos acá volcanes activos como el Cotopaxi, por ejemplo, que es el segundo volcán más alto del Ecuador, está en actividad. Pero que lo puedes subir, de hecho justamente es el que está en la pantalla en este momento. Tú puedes subir ese volcán, ¿no? ¿Verdad? Y muchas veces cuando llegas a la cumbre y ves el cráter, tú ves las fumarolas que están saliendo, que básicamente son vapor de agua y algunos otros elementos. Pero estos volcanes son de los, me arriesgo a decir, de los más monitoreados. Significa que si tienes un sistema de alertas, y de hecho hace pocos años, en el 2015, estuvo con un incremento en su actividad. O sea, mucha gente dice, el Cotopaxi se activó. No es que se activó, siempre ha estado activo. Lo único es que incrementó su actividad y estuvo cerrado por un tiempo para poder escalarlo. Existen otros volcanes como el Tungurahua, por ejemplo, que es increíble porque cuando tú llegas ya cerca de la parte alta donde está el cráter, tienes muchas fumarolas, y en el frío que hace ahí, de hecho justo la imagen que estamos viendo ahí es llegando a la cumbre del volcán Tungurahua, en una parte justo un poco más abajo de la imagen donde vemos, tienes fumarolas. Entonces en el frío que está en esa zona, ese volcán llega a los 5.023 metros, es la novena elevación, mayor elevación del Ecuador, llegas y te acercas a esas fumarolas y sientes calientito, ¿no? Entonces ves que muchas zonas que tú ves que parece que fueran nubes, no son nubes, sino son fumarolas que se están desprendiendo del volcán. De hecho, en alrededor del cráter tienes una franja completa que sale humo. Prácticamente es un paisaje como si estuvieras en película, ¿no? O sea, te sientes en una serie como Señor de los Anillos, en Mordor o en la Tierra Media. Y eso significa que la experiencia de subir a un volcán no solamente es del esfuerzo de subida, no solamente es del tipo de paisaje que puedes tener, del esfuerzo que haces, sino también de las condiciones naturales, como poder estar dentro o subiendo una montaña que en términos generales está viva, ¿no?
que por adentro está viva, está moviéndose, está en continua evolución y que tú la sientes. Y esa conexión que tienes con la montaña es espectacular, ¿no? Porque sientes que estás en una montaña que va evolucionando y que va cambiando. Pero esto obviamente va atado de nuevo con el Instituto Geofísico, que es quien mantiene el control el monitoreo completo de todas las principales elevaciones y volcanes que están en algún grado de actividad. Hay otros volcanes como el Sangay, por ejemplo, que es un volcán que está activo, pero ese sí es de los volcanes que está ahorita botando lava y fuego y rocas, ¿no? Está completamente activo y de hecho a ese es uno de los que al momento justamente no se puede subir, ¿no? Estamos esperando que baje la actividad, que se calme un poquito, que acabe de desfogar un poco su rabieta y que podamos volver a subir. Entonces en la actividad volcánica es interesante porque tienes condiciones cuando llegas a la cumbre, como te decía, ver las fumarolas, estar ahí arriba, sentirte tan chiquito al lado de un poder tan inmenso, es una experiencia que te puede cambiar la vida, ¿no? Bueno, ahí tenemos los datos entonces para los y las que pensaban que existía algún riesgo de algo. Bueno, bien lo estás contando vos. Aparte también sabemos que detrás de todo esto, como bien lo decías, hay expertos, hay estudios, hay institutos que se encargan de brindar toda la información posible para que no se corra con ningún riesgo al momento de visitarlos. Y junto a los volcanes, otra de las características también de la región son los lagos, y algunos que también tienen mucha historia, como el lago de Sangre, que tiene como el antecedente la lucha de los incas. Contame un poco acerca de lo que significan los lagos en esta región y particularmente el de Yaguarcocha. Claro que sí, tenemos, como decíamos, tenemos la cordillera de los Andes que atraviesa todo el país. Arriba forman glaciares, los glaciares también se van derritiendo, baja agua que forman ríos y obviamente eso significa que tenemos formación de muchos lagos en muchas zonas, ¿no? Hay algunos volcanes que también han erupcionado, su cráter ha colapsado y se generan lagos dentro de ellos. Entonces dentro de ellos tenemos lagos como el Quilotoa que veíamos en la imagen antes, tenemos el de Cuicocha que es otro lago volcánico, u otros lagos particulares como Yaguarcocha. Yaguarcocha viene de dos palabras, Yaguar que significa sangre, y Cocha obviamente que significa lago, entonces se le conoce como lago de sangre, porque cuenta la historia que ahí se desarrolló una de las batallas más sangrientas en la época de la colonia y de la conquista. Entonces muchos de los cuerpos de la batalla fueron arrojados al lago este, y es por eso que dicen que ese lago en la tarde con la luz del sol tomaba un reflejo rojizo de la cantidad de sangre que fue derramada en esa batalla, y es por eso que lo llamaron el lago de sangre, que en el nombre original es Yaguarcocha, ¿no? De hecho, aprovecho la anécdota de Yaguarcocha para mencionar otro tema más que agrega valor al tema de las montañas. Después de caminar un montón, de darte una vuelta a un lago como estos, de hacer actividades de esas, bajas con un montón de hambre. Entonces ahí es donde entra la gastronomía y te puedes bajar a comer un yaguar locro. Locro es una palabra que básicamente significa sopa de papas, y yaguar es sangre, entonces el yaguar locro es una sopa de papas con sangre, que es una preparación específica de la sangre del chancho, le tiene un proceso para hacerse como licuada, y tú le agregas la sangre al locro y te pegas un yaguar locro después de haber visitado Yaguarcocha, ¿no? Entonces tienes tanto historias de naturaleza, de historias de cultura, obviamente, y a eso se agregan otros temas adicionales espectaculares como el tema de la gastronomía, con un yaguar locro, un locrito, cualquiera de esas cosas. Bueno, a probar el yaguar locro entonces cuando estemos por la zona andina de Ecuador. Te quiero hacer una última pregunta, Rodrigo, que tiene que ver con la temporada. Porque bueno, nos contabas al principio las bondades de estar cerca del Ecuador. ¿Cuáles son los meses, cuáles son las épocas del año en las que se recomienda hacer este turismo de montaña? Porque bueno, también creo que lo decías en un momento, que también puede modificarse en muy poco lapso de tiempo, de horas, de estar de lluvias a pasar a un ambiente más templado, más cálido. Describinos el clima y bueno, recomendanos, sugerinos cuál sería la mejor época para hacer turismo de montaña en los Andes ecuatorianos. Esa es la pregunta más difícil de todas las preguntas que siempre me hacen acerca de los Andes. ¿Por qué? Porque como nosotros estamos en la línea ecuatorial, básicamente tenemos entre comillas dos estaciones.
tenemos invierno y verano. Se acabó. Nosotros no tenemos otoño, no tenemos primavera, a diferencia de las latitudes más al norte o más al sur. Nosotros tenemos 12 horas de oscuridad y 12 horas de luz durante todo el año. Es decir, para nosotros no nos cambia la hora en verano, no nos cambia la hora en invierno, sino tenemos prácticamente la diferencia de horas en el Ecuador es de 15 minutos a 20 minutos máximo entre invierno y verano. Eso hace que en términos generales, prácticamente en el Ecuador puedas viajar o puedas visitar las montañas desde el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. O sea, prácticamente tenemos todo el año para hacer eso. Sin embargo, algunas montañas sí tienen algunas fechas en las que tienen condiciones más favorables para subir. Una de las fechas más aptas para el tema de montaña en el Ecuador va justamente desde noviembre, diciembre, enero, incluso hasta principios de febrero. Y para otras montañas tenemos en cambio la época de verano, que es por ejemplo desde junio, finales de junio, julio, agosto hasta mediados de septiembre. Son dos de las épocas, se puede decir, más fuertes. Sin embargo, a pesar de eso, que son las épocas más favorables, como te decía, tienes prácticamente todo el año, 365 días de acceso a montaña, que puedes llegar sin ningún problema. Nosotros estuvimos el día jueves en el Liniza Norte, completamente con nieve, granizo, nos cayó granizo, luego nos nevó, estuvo súper nublado durante todo el día, y a las 5 de la tarde que ya estábamos abajo, se despejó completamente. Entonces, de hecho, para los que me siguen en Facebook o para los que pueden ver mi Facebook que estaba por ahí hace un momento, pueden ver que son las fotos de hace 3 días nada más del Liniza Norte, donde van a ver las fotos de ahí arriba, que está nubladazo y completamente con nieve, y luego ahí abajo, despidiéndonos de las montañas, completamente despejadas, ¿no? Entonces, a pesar que tienes, como vuelvo a repetir, algunas estaciones que son un poco más marcadas para la práctica del montañismo, básicamente puedes hacer prácticamente durante todo el año. Yo me atrevería a decir que los meses menos recomendados, más bien, por el contrario, son solo 2, que son abril y mayo, que son los meses tradicionalmente más lluviosos en la zona andina del Ecuador, y donde posiblemente vas a tener un poco de clima más complejo. Sin embargo, al Cotopaxi he subido en marzo también, y he tenido un día completamente despejado, tanto así que desde la cumbre se vean las elevaciones al sur del Ecuador y al norte. O sea, prácticamente veía las elevaciones desde la frontera norte hasta la frontera sur. Casi veía el inicio de Colombia y el inicio de Perú. Bien, bueno, apuntadas las recomendaciones entonces, y bueno, y seguramente igual cuando estemos por ahí los vamos a buscar. Estamos viendo tus redes en pantalla para que los y las que nos estén escuchando, que nos estén viendo, puedan también indagar un poco, ver el trabajo que realizas y bueno, todas las excursiones que has hecho. Bueno, esto que contabas también acerca del clima, las modificaciones en el mismo día, que también modifican la foto, aunque tal vez teniendo el mismo ángulo, pero con diferente clima. Ahora sí, la última, y ya no tiene que ver con lo coyuntural, que es una pregunta que siempre hacemos en este momento, y que tiene que ver con las estrategias del turismo, sobre todo el turismo interno, debido, bueno, al cierre de fronteras a nivel general, que ahora vemos que se empieza a aperturar. ¿Cómo ha sido esto en Ecuador, sobre todo en esta región? ¿Y cómo es también la movilización, el transporte hacia adentro de estas provincias que involucran a los Andes ecuatorianos? ¿Se puede trasladar de un lado a otro? ¿Hay algunos límites internos que están cerrados? ¿El ingreso a las montañas necesitan algún protocolo? No sé cómo están administradas, si están administradas por parques o cualquiera puede ir. Describime un poco esa situación. Claro que sí. Al inicio de la pandemia, obviamente, igual que el resto del mundo, nos golpeó bastante. Estuvimos encerrados prácticamente más de 3 meses. Luego estuvimos en diferentes fases de alertas, tanto roja, amarilla, etcétera, etcétera, que limitaba bastante la movilización en el país. De hecho, por varios meses a mí mismo me tocó quedarme un poco encerrado y por eso ahora me estoy igualando los cuadernos y saliendo a la montaña cada rato, ¿verdad? Entonces al principio nos pegó igual que a todos, pero ahora está abriéndose bastante más, facilidades de movilización dentro del país sin problema. La ventaja que tenemos es que somos de los países más pequeños de Sudamérica, entonces las distancias que tú recorres para llegar desde una ciudad principal a un sitio de montaña, hablamos de un promedio de 1 a 2 horas, no más. Significa que tienes
facilidad de movilización y no tiene restricciones grandes para eso. Muchas o la mayoría de las principales o más importantes elevaciones se encuentran dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. El Sistema Nacional de Áreas Protegidas cuentan con varios temas, es decir, protocolos de bioseguridad para el ingreso, sistema de registro de visitantes y de reserva de acuerdo al tipo de montaña que vas a hacer. Están armados también temas para las diferentes modalidades de visita, porque tú puedes visitar una montaña, como parte de un grupo organizado de turismo a través de un tour operador, puedes visitar a través de un club de andinismo y de montañismo del Ecuador, que hay muchos, o puedes visitar como un montañista independiente. Entonces están claros cuáles son los 3 procesos que tú debes seguir dependiendo de a qué nicho representas. Si es que eres un montañista que simplemente va a la montaña por actividad montañera, como lo hago yo, lo hacen muchos, es una cosa. Si vas en cambio a través de un tour operador, que ya es una empresa que genera lucro y genera otras condiciones de seguridad y de cuidado para los pasajeros, también tiene otro proceso. Entonces existen los procesos que están bastante claros, yo me atrevería a decir para todos. Están publicados en las páginas web del Ministerio del Ambiente para la mayoría de las montañas. Y así cada uno sabe cuál es el proceso que tiene que seguir para subir una montaña. Otros sitios, como los Pichinchas, por ejemplo, que estuve el día de ayer, que forman parte de un área protegida de la ciudad, pero no del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, en cambio generan los protocolos de bioseguridad a través, en este caso, de la línea de acceso del teleférico. Entonces tú llegas al teleférico, tienes un protocolo que tienes que seguir también para subir, para pasar allá, para bajar. Entonces yo me atrevería a decir, fuera de algunos detalles que todavía se pueden mejorar, está, yo creo, bastante organizado y bastante claro de cómo se puede visitar las montañas. Y la movilización dentro del país también, al momento ya está bastante abierta, con protocolos de igual manera. Incluso en ciudades como Quito tenemos placas de circulación específicas para algunos días, y con eso garantizamos que el turismo pueda retomarse fluidamente, pero de forma, yo diría, organizada y planificada, ¿no? Bien, bien. Bueno, para tenerlo en cuenta, para los y las que estén pensando en viajar o recorrer toda esta zona viviendo aún en Ecuador. Rodrigo, ha sido un placer tenerte con nosotros. Tienes muchísima información. Todo el tiempo se nota que estás en actividad, estás en movimiento, lo que también, reenergiza un poco la cuestión. Vamos a estar hablando seguramente en algún otro momento para analizar algo que tenga que ver con el turismo de montaña o cómo sigue la situación en Ecuador, pero no vamos a perder el contacto. Te mandamos un abrazo enorme y muchísimas gracias por esta comunicación. Claro que sí, Ramiro, qué gusto. Muchas gracias, George, también por la invitación. Y para los que nos están escuchando, solamente les mando un mensajito, que es el que a mí me gusta hablar cuando me ven que paso siempre las montañas y me preguntan si me da miedo subir. Y a mí me gusta decir que para morir, primero hay que vivir. Así que salgan a vivir, que habrá tiempo ya para morir. Así que un abrazo a todos, saludos desde el Ecuador, desde los Andes del Ecuador, y gracias de nuevo. Un abrazo grande, Rodrigo. Claro, sí, de mi parte también gracias, Rodrigo, y gracias, Ramiro. Importante información, como un profesional que sabe del tema. Así es. Bueno, gracias, Rodrigo. Y ahora, te despido a vos, George. La verdad, que has traído un invitado de lujo y un lugar también de lujo para aprovecharlo. Como nos contaba Rodrigo, hay un resurgimiento, pero también una tendencia que se vuelve sólida en el ecoturismo, y ustedes que tienen para ofrecer los Andes ecuatorianos, la verdad que una maravilla. Así era, amigo, sí. Aparte de los Andes, pues tenemos también, se maneja la marca Ecuador Cuatro Mundos, también tenemos la sierra, aparte de la sierra también tenemos la costa, la región insular y la Amazonía, ¿no? Que también tiene muchos lugares importantes e interesantes para poder disfrutarlos acá en Ecuador, que lo estaremos poniendo en contexto en programas posteriores. Perfecto, así va a ser. Un abrazo enorme, George. Muchas gracias.